Listo, muy buenas tardes. Estamos listos estoy listo y espero que ustedes también, para la sesión número 8 de Textos y Visiones del Mundo. Este viernes 22 de agosto de 2025. Estamos, como les dije, o al menos yo estoy listo para cerrar con el módulo de una manera bastante apropiada, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar por lo que están viendo en la pantalla, que obviamente tiene que ver con lo que vamos a cerrar. No quedaron pendientes en particular sobre esto, pero sí me gustaría que ustedes revisaran y expresaran sus dudas en general sobre el proyecto. Hoy sí nos va a dar tiempo, ahora sí, les prometo, de revisar proyectos integradores anteriores que les van a dar muchísima luz de lo que tienen que hacer y lo que no deberían hacer en los suyos. También quiero detenerme porque por un error mío yo cometí un error. Yo no califiqué el foro de integración de la semana número 3, lo di por hecho y se me olvidó, entonces no lo califiqué. Pero ya lo califiqué el día de hoy y me di cuenta de algunas cosas que me urge tratar con ustedes porque me parecen un poquito preocupantes, sobre todo para aquellos que ya no, o sea, que hicieron sus aportaciones pero no necesariamente completas. Y entonces el día de hoy voy a tratar eso, ¿no? Voy a tenerme un poquito más en el foro. Incluso me gustaría que ustedes hicieran una participación en el foro. Si pueden hacer otras nuevamente, se vale, aunque con menor calificación. Es decir, si yo quiero hacer otra vez la 4 o la 3 que empecé ayer, se puede hacer con lo que veamos el día de hoy, es bastante válido, ¿no? Entonces, sí considero muy, muy importante que hagan todas sus preguntas. Las preguntas que necesiten las pueden hacer, porque de lo contrario se van a quedar con dudas y es justo lo que pasó la semana pasada, ¿no? Bueno, esto es, perdón, lo que hay, el objetivo de la sesión número 8, que es la última sesión del módulo número 4. Temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, proyecto integrador y foro de integración es lo que estamos viendo nosotros. Las cuestiones que tienen que ver con el plagio, las actividades de reforzamiento, las dudas generales, los temas de la sesión número 8 y la despedida del módulo, que sería obviamente la última sesión, que podrán consultar en un rato. Primero, antes que nada, antes del calentamiento, me gustaría hablar más bien sobre los objetivos de la sesión. El objetivo de esta sesión número 8, es que ustedes puedan externar sus últimas dudas sobre el proyecto integrador, los foros de integración y sobre en general la forma de trabajar. Hay muchísimos huecos que yo alcancé a observar en sus historietas. El primer hueco que me salta, o la primera cuestión que me salta muchísimo y que me gustaría enfatizar con ustedes, es que se aseguren por favor de colocar el enlace. Llevo alrededor de 10 o 12 proyectos calificados y me he dado cuenta que en un 30% de ellos, es decir, unos 3 o 4 de ellos, no colocaron el enlace. Eso quiere decir que no se puede calificar, eso le equivale a un 0. Entonces les puede afectar muchísimo si ustedes no se fijan el enlace que tienen que colocar. Hay un problema ahí muy grande si ustedes, repito, no lo revisan y no atienden a revisar antes de subir los archivos. Sería muy difícil y sería muy triste que obtuvieran un 0 de calificación y que eso afectara muchísimo su aprobación del módulo, que es algo que estamos obviamente pensando, pero pues con algo tan sencillo como no activar los permisos para que yo lo pueda ver, o bien no colocar el enlace o dejarlo en blanco porque se confundieron de archivo. Eso es suficiente para que tengan una calificación de 0, porque si lo entregan es 0. No es que lo puedo dejar pendiente. Si entregas algo es 0. Y si está en blanco es 0. Entonces les pido por favor muchísima atención al respecto, porque pasó más que otras ocasiones y me llamó mucho la atención que siguiera pasando. Es decir, que siguieran entregando proyectos integradores en 0, con el formato ni siquiera contestado, sin enlace, etcétera. Entonces me sorprendió mucho ver la cantidad de personas que se distrajeron con esto. Les envié un mensaje de retroalimentación, pero no siempre lo ven. Si no lo ven antes del domingo, desafortunadamente va a ser 0 en su proyecto integrador y no vas a poder aprobar la materia sin ese proyecto, por la calificación o por la cantidad de calificación que tiene, que es lo que vamos a ver aquí ahorita. Vean, el proyecto tiene un 30% de calificación. Tal vez sí te alcance para leer. Si sacaste 10 en todo lo demás, pues tal vez sí.
¿no? Pero preferiría que no se confiaran porque está difícil esa parte. Otra de las cosas que me hicieron saber es que en muchas de las ocasiones no están sabiendo qué hacer en los módulos, y eso es algo que vamos a referirnos un poquito después, pero que me interesa muchísimo. Entonces, bueno, el objetivo de nuestra sesión es que ustedes expresen sus últimas dudas, muy importante. El objetivo de nuestra sesión es que ustedes puedan conocer, digamos, los últimos detalles que se refieren al proyecto integrador y a los foros de integración. Y también me gustaría saber muchísimo, en particular, cuáles son las dudas que tienen, sobre todo, y también, mostrarles muchos de los proyectos de generaciones pasadas. Se supone que les iba a poner 4 el otro día y 4 hoy, pero bueno, pues les voy a poner como 5 más o menos, que son los más representativos, ¿no? Entonces, por ahí, repito, creo que es importante que ustedes vean eso para que no cometan los mismos errores. También voy a quedarme un poquito con el foro de integración, que es muy, muy importante. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con un calentamiento general, que es algunos ejercicios finales. Algunos ejercicios finales que van a permitir tener un poquito de otro comportamiento, de otro aprendizaje. En los proyectos que están poniéndome, no me están colocando qué aprendieron, simplemente me están haciendo un resumen de Frankenstein, por ejemplo. Eso no es lo que necesito. Necesito que ustedes demuestren que aprendieron algo. Hacer un resumen de Frankenstein no me indica que aprendieron algo. Simplemente me indica que copiaron un resumen y que lo pusieron ahí, pero eso no indica nada. Entonces, pues nada más es importante que lo revisen, ¿no? Entonces, bueno, voy a revisar estos, por ejemplo. Les propongo unos ejercicios sobre uso de comas, punto y comas, mayúsculas, minúsculas, etc. Es un ejercicio que tiene 4 aquí y ustedes me van a decir cuáles son las opciones. Es decir, me parece que se funciona mucho mejor la colocación de comas, puntos y comas, etcétera, si ustedes lo leen si yo se los leo en voz alta y ustedes van decidiendo cuáles son. Por ejemplo, el primero, en las enseñanzas y aprendizaje de la lectura, las opciones vienen acá. Por ejemplo, acá, acá, acá o acá, o en ninguna. Entonces, ustedes me van a decir qué opción, por favor. Vamos a escoger una. Josué la 1, Regina la 2, Josué la 3, Regina la 4 y Josué la 5. Repito, Josué 1, 3 y 5, Regina 2 y 4. Entonces, sí considero súper importante que ustedes puedan empezar, por lo menos quedarse con una pizquita, algo muy breve, muy poquito, de lo que es la ortografía y la redacción, por si en algún momento pueden aplicar estos conocimientos en los siguientes módulos. Esa es la parte que a mí me interesa mucho, más allá de que contesten cosas correctas conmigo, que sí me gustaría que lo hicieran. La idea de esto es que ustedes puedan contestar correctamente y que, pues, no sé, que puedan llevarse ese conocimiento para el uso de las comas, el uso de la punto y... no hay problema, ahorita lo hago más grande, Josué Eduardo, gracias por decirme. Me parece que ahí ya se ve. Confírmenme, por favor, si se ve un poquito mejor o lo tengo que hacer más grande. Yo creo que ahí ya. Creo yo que ahí sí se ve bien. ¿Mejor o todavía lo hago más grande? Avísenme. Ah, perfecto, listo. Ahora, lo voy a leer en voz alta. Este lo va a contestar Josué. Gracias. Y Regina va a contestar el segundo, pero lo voy a leer en voz alta. Por eso, solo enfóquense donde está el círculo azul. Ese círculo azul es el que les va a permitir contestar. Solo están preguntándole de ese. Solo de ese, repito. No nos interesan el resto de la oración, solo nos interesa ese, pero es muy bueno que ustedes comiencen a leerlo para que se den cuenta que a veces es mucho mejor escuchar que leer solamente. Ahí va el texto. Dice, la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura suelen plantearse como un proceso de adquisición de los nuevos códigos que abrirán las puertas del lenguaje escrito. Se trata de un proceso difícil que se realiza a temprana edad. Josué. Opción 1 es coma con S minúscula, opción 2, 2 puntos con mayúscula, opción 3, punto y coma con minúscula y opción 4, ningún signo. 2, vamos al 2. Listo.
Número 2, para la lectura para Regina, atención. El doctor Ramírez dará una conferencia en el Hospital Ángeles del Pedregal el lunes 26 de octubre a las 12 del día. Opción 1, 2 puntos. Opción 2, punto y coma. Opción 3, 2 puntos y mayúscula. Opción 4, ningún signo, Regina. Claro, las opciones de respuesta. Opción 1, 2 puntos. Opción 2, punto y coma. Opción 3, espera. Opción 3, 2 puntos más mayúscula. Opción 4, ningún signo. 4, ningún signo. Listo, Josué. Las obras de Oscar Niemeyer son conocidas en todo el mundo, aunque el concepto del que parten no siempre se comprenda. Opción 1, punto y coma. Opción 2, ningún signo. Opción 3, 2 puntos. Opción 4, coma. 4, dice Josué que es coma. Otra vez, Regina. El balance general es el estado financiero de una empresa y refleja su posición en una fecha determinada. No obstante, se requiere tener información adicional para la sana toma de decisiones. Opción 1, guión. Opción 2, 2 puntos. Opción 3, ningún signo. Opción 4, punto y coma. Listo, Josué, la última. Se le acusó de cometer prevaricación, delito que consiste en un abuso de autoridad, y se inició un proceso en su contra. Opción 1, 2 puntos. Opción 2, punto y coma. Opción 3, paréntesis. Opción 4, paréntesis y coma. Tres. Listo. Vamos a ver las respuestas. Lo voy a hacer chiquito otra vez y ahorita vemos. Listo. Las respuestas. Ahí están las respuestas. Punto y coma en el 1, ningún signo en el 2, coma en el 3, punto y coma en el 4 y paréntesis en el 5. O sea, las respuestas son 3, 4, 3. Vamos a ejercicios, estos últimos, y ya con eso terminamos, cerramos, porque me interesa mucho la ortografía para ustedes. Ahí va. Ahí ya se ve mejor la bajo. Como empezamos con Josué al inicio, tenemos que empezar con Regina, que va a contestar más. Una de las características principales de los cursos de redacción es que son teórico-prácticos. Asimismo, brindan la oportunidad de adquirir conocimientos sobre la evaluación de un texto. Opción 1, guión corto. Opción 2, pleca se llama ese. Opción 3, guión largo. Opción 4, ningún signo. Regina. 1, bien, vamos. Josué. Es necesario leer el capítulo 5 del texto para presentar el examen. Opción 1, coma. Opción 2, 2 puntos. Opción 3, punto y seguido. Opción 4, ningún signo. 4. Regina, no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por ella. John F. Kennedy. Opción 1, punto y coma y P. Opción 2, 2 puntos y P minúscula. Opción 3, coma y P. Opción 4, ningún signo. ¿1, Regina? Es que no alcancé a ver, perdón. Ah, sí, 1 creo que dijiste. Listo. Josué, Leona Vicario, 1789-1842, tuvo una destacada participación en la Guerra de Independencia. Opción 1, coma. Opción 2, comillas. Opción 3, paréntesis. Opción 4, punto y coma.
2, dice Josué. Última, Regina. Hay distintas carreras de ingeniería en esta universidad. 2 puntos, civil, industrial, biomédica, ambiental. Opción 1, punto y coma. Opción 2, ningún signo. Opción 3, punto y seguido. Opción 4, puntos suspensivos. Muy bien, que es 3. Perfecto, vamos a ver las respuestas. Opción 1, teórico-práctico será guión, que es 1. Opción 2, coma, que era 1. Opción 3, punto y coma, que es 1. Opción 4, paréntesis, que es 3. Y opción 5, 10, puntos suspensivos, que es 4. Bien, perfecto. Ahora, nada más quería que practicáramos y nos pusiéramos un poquito activos en ese sentido para ahora sí pues, comenzar algunas cuestiones generales. ¿No? Recuerden las herramientas básicas de esta semana, que son cuáles son los temas de nuestra semana, qué es una historieta, cuáles son sus características y cómo hacer una y los temas favoritos. Nada más les voy a pedir antes de empezar con la historieta que ustedes me recuerden por favor cuáles son las características de una historieta que vimos el miércoles pasado. Voy a poner el video que me faltó, que es el segundo video, el que están viendo en la pantalla, pero yo puse uno el miércoles que se llama la historieta. ¿Me pueden decir qué debe tener una historieta? Lo repasamos, de hecho. ¿Alguien? Repito, ¿cuáles son los lineamientos o qué debe tener una historieta de acuerdo con el video que vimos el miércoles? ¿Tiene una duda sobre la historieta, José? Adelante. A ver, ¿tengo que adaptar mi texto de las nubes a historieta o qué se tiene que hacer? Muy buena pregunta. No tienes que adaptar tu texto a las nubes. Lo que tienes que hacer es explicar las nubes Eso es lo que tienes que hacer básicamente, porque también creo que hay muchas confusiones, Josué. Tienes que explicar las nubes en tu cómic, no hacer una versión ni adaptarla, eso fue la semana pasada. Tienes que explicar las nubes y el tema de un texto en nuestra actualidad. ¿Sí? ¿Recuerdas que la semana pasada les puse cómo hacer una historia, cómo hacer una adaptación de una obra de teatro en nuestros días? Tienes que explicar ese. Ahorita que veas, Josué, ahorita que veas los textos que les preparé de generaciones anteriores, te vas a dar cuenta muy bien cómo tiene que ser para que no te confundas. Y dice Regina, debe tener animaciones, dibujos y diálogos cortos. Bien, les falta una cosa que están viendo, no están viendo en la pantalla. ¿Qué es la onomatopeya? No se las puse, pero sí, debe tener animaciones, diálogos y dibujos, por supuesto, imágenes, digámoslo así. ¿Qué es onomatopeya? ¿Qué es una onomatopeya?
Formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa. Exacto, Regina, son palabras que quieren transmitir un sonido. No se olviden de poner esas: bocadillos, diálogos, imágenes, onomatopeyas y el cuadro de texto que va antes de los diálogos. No se olviden de ese, por favor, porque es muy, muy importante que ustedes lo puedan revisar y que no olviden esa parte. Ahorita lo van a ver un poquito mejor para que lo comprendan esa parte. Voy a poner el segundo de los videos que se llaman narraciones e historietas. Este no es necesario que cumplan con los requisitos, pero hay unas sugerencias muy interesantes, como cómo deben ser, cómo harían para que su historieta fuera un poco más rica en el sentido del contenido y demás, ¿va? Así que, bueno, nada, no les voy a pedir nada en este video, solamente que lo observen. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Bueno, listo. Recuerden, el video anterior no necesariamente indica que eso lo tienen que hacer en su historieta, pero sí podría ser una señal un poco más interesante para que su historieta sea más variada, diversa, etcétera, ¿no? No se preocupen, no te preocupes, Regina, esas cosas pasan. Estoy casi seguro, bueno, yo estoy acá en la Ciudad de México y no creo que se tarde mucho en llover, así que te entiendo perfecto y espero que no me pase lo que a ti, pero pues también en todos lados sucede, es normal en esta época, yo lo entiendo.
No, hasta ahora has participado bastante bien, entonces si en algún momento se corta, trata de regresar y si no puedes, mándame cuando puedas, o sea, si se llega a cortar para anticiparnos, si ya no te puedes conectar, cuando tengas ya internet o luz o ambas cosas, mándame un mensaje a través de la plataforma y ya te digo qué hacer, ¿no? Pero en general no creo que haya problema. Por cierto, no he puesto las participaciones, una disculpa por eso, pero yo espero que hoy las pueda poner, o a más tardar el fin de semana, pueda poner todas las participaciones de las semanas pasadas, porque me parece que con ustedes solo está la 1 y la 2, pero bueno, las semanas, pues. Entonces, bueno, no hay problema. Yo me ocupo de eso y las pongo. De nada. Ahora sí, no olviden lo que hay que saber. Son cosas que deben tomar y no olvidar, son muy importantes. Por ejemplo, su experiencia del módulo 4, pero no es lo único, eso es algo que les puse también en varias retroalimentaciones. Me están poniendo solo su experiencia en el módulo, pero como les dije, eso no indica absolutamente nada, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con aprender algo. Que me pongan su experiencia no quiere decir que aprendiste algo en realidad. Me tienes que demostrar que aprendiste algo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con datos, con conocimiento, con argumentación, etcétera, de tal manera que yo pueda sentir y saber que tú aprendiste algo durante ese módulo. Si no, simplemente es un resumen y eso lo puedes encontrar en cualquier lugar o incluso copiar y pegar. Entonces, les repito que hay que tener mucho cuidado en ese sentido para simplemente demostrarme a mí que aprendieron algo que pueden utilizar ese conocimiento en los siguientes módulos. Lo que aprendí es muy importante, su experiencia del módulo es importante, pero también lo que aprendí es el otro 50%, la otra mitad de lo que tienen que plasmar en su proyecto. Lo que debo reforzar también se vale decirlo, obviamente, es importante. La literatura, ¿para qué me sirve? Pueden reflexionar al respecto sobre ello, también en los foros de integración se vale hacer eso. La escritura también, ¿para qué me sirve la escritura? Yo estoy utilizando solo la literatura, pero también puede ser la escritura, y también llevar o hacer un proceso de autorreflexión, es decir, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Lo hice bien en general? ¿O cómo fue este proceso para mí? ¿No? Sí, creo que es bastante importante. O sea, son cosas que supongo que les ayudarán muchísimo. Aquí tenemos, obviamente, las reglas de comunicación virtual, que son saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante las participaciones, cosa que he conseguido hasta el inicio, hasta el momento, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas, no es recomendable escribir párrafos muy extensos. También recuerden esa parte, ¿no? Quisiera que no olvidaran eso. Asegúrate de indicar con exactitud donde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Creo que esa es indispensable a la hora de que ustedes puedan revisar su proyecto integrado. Ahora sí, continuamos. Es muy importante, nos va a tomar tiempo, pero antes de pasar, bueno, quiero detenerme un poquito con algunos, déjeme ver si lo puse aquí o no lo puse aquí. No. Me voy a regresar un momento a lo de los foros. Lo mencioné, pero lo hago otra vez, no hay problema. Aquí están. Es más, le voy a quitar lo de opcionales. Ahí está. Listo. Tenemos foros de integración, requisitos de los foros de integración, fuentes de referencia. Es indispensable que pongan fuentes de referencia. La mayoría de ustedes la semana pasada no puso fuentes de referencia. Muy poquitos las pusieron. Espero que eso haya cambiado esta semana. Si no, todavía tienen tiempo de hacer un ajuste, no en todas sus participaciones porque sería demasiado, pero sí tienen tiempo de hacer algún ajuste en sus foros de integración. Es muy importante que lo hagan, de lo contrario estarán perdiendo muchísimos puntos. Tienen que hacer 5 o 8 renglones más de 4 días. Hoy desafortunadamente estaba calificando el foro de la semana pasada, tuve muchas calificaciones negativas. ¿A qué me refiero con negativas? Una persona me llenó un renglón por cada pregunta en el foro de integración. Eso es absolutamente inaceptable. No puedo aceptar, no puedo recibir una respuesta de un renglón
que habla sobre que tú leíste un texto y debes opinar sobre él, en particular sobre las páginas de la semana pasada. Entonces por eso lo considero absolutamente inaceptable, que me contestes con un renglón o con un sí o con un no. Eso es inaceptable para mí porque las opciones que les dan a ustedes en Prepa Línea CEP, como que sus obligaciones son leer, investigar, tomar nota y escribir correctamente. Eso es lo básico que deberían manejar. Si no están haciendo eso, su calificación tiene que ser acorde con lo que me están contestando. Entonces, les pido que pongan muchísima atención en este sentido porque desafortunadamente no les voy a poder ayudar muchísimo si ustedes ponen algo así. Es decir, no contesten en un renglón. Eso es inaceptable para este nivel. Coloquen fuentes de referencia, ya saben hacerlo, ya practicamos 4 semanas, ya hicimos ejemplos, ya grabamos videos, ya les puse material. Creo que es importante que de vez en cuando se ocupen de esto para no tener que preguntarse por qué sacaron lo que sacaron. Entonces ahí es donde habría un problema tal vez, ¿no? Entonces, 5 a 8 renglones, más de 4 días, por favor. Si son 4 días les voy a bajar puntos, si son 3, 2, 1. Ha habido una tendencia que yo alcancé a ver en el foro de integración que me ponen todas las participaciones en un día. Eso también es inaceptable. Recuerden que el foro se construye todos los días con las opiniones de todos los demás. Si pongo solo un día ni siquiera alcanzo a leer las opiniones. Simplemente hago lo básico y me echo menos de lo básico. Si está penalizado contestar en 2 o 3 días, está también muy penalizado, tal vez mucho más, poner todas sus participaciones en un día. En particular, si es un día de la semana, eso está peor. Es decir, si yo pongo todo el martes, simplemente es porque me dio pereza entrar a la plataforma todos los demás días. Entiendo que todos tenemos trabajo, pero es muy importante que ustedes se den el tiempo para entrar a la plataforma por lo menos una vez, 10 minutos al día. Ejerciten esa cuestión en sus agendas y contesten, porque de lo contrario se van a llevar calificaciones muy negativas, como pasó en el foro de integración de la semana anterior. Y por favor sigan las reglas de etiqueta y las reglas de ortografía. Por favor, si ya saben que el uso de la inteligencia artificial no está penalizado, lo que está penalizado es no dar crédito a la inteligencia artificial por algo que yo no hice. Si yo no doy crédito, eso indica que es mía la información y no es mía. Si no es mía, tengo que decir de quién es. Para eso están las fuentes de referencia y el manual de citación de Prepa Línea CEP que se les entregó desde el propedéutico, o sea, hace mucho tiempo. Entonces, nada más quería recordar esta parte porque sí me parece muy importante que la hagan, por favor. Ahora sí, denme un minuto. Aquí está. Esta es la parte, vamos a hablar de proyectos, de ejemplo de proyectos integradores. Denme un minuto, por favor, para buscar los proyectos integradores de esta semana. No. Bueno, antes me voy a detener, perdón, en el foro que se llama Poesía Digital. Es el foro de integración Poesía Digital. ¿Cuáles son las aportaciones que ustedes deben hacer? Son 5. Tienen que leer con atención el poema que se llama El gemido del águila, que ahorita voy a abrir, y tomar nota de tu experiencia estética. Deberían ya saber qué es experiencia estética. Ese es el poema que se llama El gemido del águila. La fuente también la pueden intuir, la fuente también la vamos a revisar. Es una especie de programa, una hoja de cálculo que hizo un poema a través de una programación. Entonces, vean aquí. No me acuerdo cuánto dura esto, pero dura realmente no, creo que no dura mucho. No le voy a poner los 7, pero vean, aquí lo pueden reproducir. El programa, bueno, el video se llama Zapoteco 3.0. Entonces es la idea de combinar las lenguas originarias con la poesía más el internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vean ahí cómo se va presentando, cómo se hizo el video y hablan en zapoteco. Voy a poner un pedacito. Nal con lichen naka shalna ko tijes le poeta digital kuenatis kue let Excel no sa con nal tre retare dis con zo le tativ kietsre tenan zo retare dis ko las na taka ru le lo dis vestancha tren que ko bol ki shrap nakit kuen genut
Sat tislas na tuskuen dis vestanchaf na kin da tre no satiena con do tre salani net la sasule tre witnin samut disquei quena le variable aleatoria na distil quena candien retare dis con zo incluso na lentatillas nos anal cueto na tre nos atuban rui na satien ane tre nos atami par tani ne tre nos atreki reta redis con ren naka variable aleatoria tien areta nos akeni losiu jets sataka sataktushket dis bestanja con liche naka con le bloca de notas na blog de notas quien retare dis con bru lo excel nos teten tuskuen dis bestanja renge reta con bru le do variable aleatoria nos nana teten tuskuen in samut grab dis bestan nal teten tuskuen dis bestanja nesta win chore dis bru. Más o menos esa es la explicación que da sobre el programa que se está utilizando, el Zapoteco 3.0 y el gemido del águila, ¿no? Entonces sí quería que ustedes observaran esta parte porque les va a permitir, espero yo, es un video muy corto, 7 minutos, les puse un par solamente, pero que vean cómo se puede opinar al respecto, cómo se puede opinar sobre esto en particular. Dice aquí, revisa el video 3.0. El poeta zapoteco oaxaqueño narra cómo creó el poema a partir de hojas de cálculo y dice los medios generados por medio de la herramienta del poeta digital, que es lo que acabo de poner, se puede considerar textos literarios, es decir, eso que está ahí en el que acaban de explorar en el video, ¿se puede considerar literatura? ¿Sí o no? ¿O es ciencia o es tecnología? Quiero saber su opinión al respecto. Después tienen que aportar 5 veces, por favor. Dice, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo se había hecho? Retoma tus notas y justifica la respuesta. También tienen que poner fuentes de referencia y pueden poner, por ejemplo, les sugiero, el video de experiencia estética. Eso es importante. Luego, responde la segunda intervención. ¿Crees que esta sea una nueva forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. La tercera, retroalimenta un compañero. Recuerda atender las normas de la etiqueta y también poner fuentes de referencia. Aquí muchos de ustedes están confiando. ¿A qué me refiero con confiando? No están colocando las fuentes de referencia porque le están haciendo una retroalimentación a su compañero. Eso no tiene nada que ver. Lo que debo hacer ahí es recomendarle fuentes de referencia. Yo te recomiendo este material, este video, este texto, este libro, etcétera, para ampliar tu horizonte. También me gustaría que me recomendaran cosas y yo recomiendo cosas, ¿no? Entonces, es una dualidad en la cual ustedes tienen que intervenir y participar, recomendar cosas, que me recomienden cosas también, si es que alguien les contesta y les retroalimenta a ustedes. La cuarta participación es la importante aquí, pero no es la única. Dice, los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital, lo que se acaba de explicar, ¿se pueden considerar textos literarios? Sí o no, indica por qué. Justifica tu respuesta. Dice, puedes retomar lo que aprendiste durante el módulo e investigar información adicional en caso de que consideres necesario. No olviden las fuentes de referencia, incluso las del mismo módulo. En la última retroalimentación, participación retroalimenta a alguno de tus compañeros respecto a su respuesta al módulo. Entonces ahí también tienen que retroalimentar a otro compañero. En ese sentido es más sencilla que la de la semana pasada, porque ahí, la semana pasada solo se hace una vez, pero esta vez se hacen 2. Y ahí es donde ustedes pueden otra vez hablar sobre esto y hacerle recomendaciones generales a su compañero o compañera, no importa, ¿no? Entonces, repito, esta parte es la que más me interesa, pero vamos a retomar una parte muy importante, que es la de... Ahora sí, nada más, dudas sobre el foro, por favor. Gracias, Regina. Es muy importante que hagan esto. Si no lo han hecho, todavía pueden rescatar 3
participaciones, que son la de hoy, la de mañana y la del domingo. Porque si ya las hicieron todas, sugiero yo que se regresen y que las hagan con estos. Ya no se pueden borrar ni editar. Lo que sí se puede hacer es pues poner una nueva, ¿no? Tal vez eso les ayude y les haga perder muchos menos puntos. Solo aclárenme si van a hacer esto, aclárenmelo por favor ahí. Voy a abrir el folder de los proyectos integradores para que ustedes se puedan integrar. Voy a abrir 4. Lo que quiero es que ustedes me digan su opinión, lo positivo y lo negativo de estas historietas. Voy a abrirlos. Un momento, por favor. Voy a apagar el micrófono, pero no mi cámara. Listo, ahora sí, voy a comenzar compartiendo 4 de entrada y vamos a cerrar casi con eso. Son ejemplos de proyectos integradores de generaciones pasadas, es decir, de compañeros suyos de generaciones anteriores del sistema de prepa línea CEP, de la plataforma y de proyecto integrador de semana 4. Por lo tanto, voy a ponerlos no en el orden bueno o malo, simplemente en el orden en que los abrí. Y quiero, por favor, le voy a pasar lentamente, no tan lento porque no tenemos tantísimo tiempo, pero voy a ir pasando el proyecto de tal forma que ustedes lo puedan ir viendo y notando detalles. Si hay algo que falta, me lo dicen hasta el final, es decir, hasta que yo pueda colocar todo. Recuerden también que para el proyecto integrador también se tienen que poner fuentes de referencia. Se pueden poner hacia el final, como vamos a poner ahorita, o se pueden poner en el formato que ustedes contestaron de los paréntesis, los números, etcétera. Contestaron un par de preguntas en el formato, ahí también puede poner las fuentes de referencia de su proyecto integrador. ¿Alguna duda? Va el primero, un clavado a literatura, se llama. Voy a ir pasándole despacio. Para que ustedes, no voy a hablar ya, entonces voy a verlo así y luego termino de pasarlo y ustedes me dan sus opiniones de lo que es, no lo que está bien o está mal, sino lo que es positivo y lo que yo podría tomar para mi historieta y lo que podría mejorar él si lo tuviera y también yo, porque también me sirve a mí. Se llama Un clavado en la literatura. Espérenme, déjenme hacerlo un poco más grande. Ay, me pasé. Ahí está. ¿Qué es lo que no entiendes, Josué? Avísame. No, lo que estoy diciendo es que revises lo que está apareciendo en pantalla y que veas si te sirve o no te sirve y que evalúes el cómic de acuerdo con lo que hemos hablado estos días.
Este cómic no está hecho al azar, de hecho, al contrario. Listo. Ahora sí, para que vayamos acostumbrándonos, José, no hay ningún problema. Es que si le pones atención y lo lees con cuidado, Josué, te das cuenta que no está hecho al azar, al contrario. Tiene un tema, tiene personajes, tiene onomatopeyas, tiene cuadros de diálogo, tiene el texto que se va antes de los diálogos, o sea, tiene muchas cosas. Ahora, para empezar a ensayar y que Josué... Exacto, eso es lo que he hecho desde el miércoles, Josué. Exactamente eso tienes que hacer. Pero, exacto, es como una historia resumida. Tienes que explicar lo que has aprendido durante el módulo, de tal manera que yo me dé cuenta que has aprendido algo. Este texto justo hace eso. Explicar fondo y forma, por ejemplo, a través de una anécdota y de una historia. Es como una historia resumida. Ahora, ¿qué es lo positivo de este cómic, Regina y Josué? ¿Qué es lo que yo podría aplicar en el mío? ¿No sabemos? Díganme. Lo positivo es, les ayudo si quieren. Las formas de escribir, las animaciones. Es muy bien, eso es positivo. ¿Qué más encuentro de positivo? Tiene personajes, habla sobre temas del módulo, explora uno y analiza uno que es fondo y forma, tiene onomatopeyas, tiene cuadros de diálogo, tiene viñetas, cumple con las viñetas que se le solicitó, que son 9, se pasa de hecho de las 9, y de hecho es un muy buen cómic que obtuvo una calificación alta, porque a pesar de que es muy simple y sencillo, cuenta una historia y tiene todos los elementos de los que hablamos hace un momento como cómics, ¿no? Entonces ese es el primero que quería mostrarles, pero no es el único. Hay 2 más con los cuales vamos a ir cerrando ya de una vez esta sesión. Miren este es totalmente distinto porque no cuenta una historia como entre amigos, como marca Josué, sino que se inventa una historia. Vean, en una misión espacial al bordo de la nave M4C1G57039 para encontrar nuevos mundos y formas de vida nueva, nuestros astronautas Max y Orión tienen una gran aventura y Max pone en práctica lo que estudió del planeta Tierra cuando estudiaba la prepa línea C. Vean, repito, no voy a hablar sobre esto, nada más le voy a ir pasando. Vean, esta persona colocó fuentes de referencia al final del cómic. Ustedes pueden hacerlo al final del cómic o al final del formato, como ustedes prefieran. A ver, ahora sí, Josué y Regina, cosas positivas de este cómic. Nos dice Josué, cosas positivas del cómic y cosas que podría mejorar para su propio cómic. Está interesante, se creó una historia, exacto, está interesante, se pudo crearse una historia.
Exacto, Regina. Pone fuentes de referencia, cosa que el anterior no hizo. Pone fuentes de referencia. Muy bien. ¿Qué más? Creatividad, perfecto. Personajes, muy bien. Desarrolla un tema, también muy bien. ¿Tiene onomatopeyas? Avísenme si tiene onomatopeyas. Tiene muy buenos diálogos, muy bien. Un poquito extensos, creo yo, pero muy buenos diálogos. ¿Qué más? ¿Tiene onomatopeyas? No, no tiene onomatopeyas casi, lo cual es un defecto que tiene este cómic. Voy con el tercero de 4 textos. Va. Ok, este se llama en el año 3025, después de la detonación de una bomba nuclear, el planeta Tierra ya no era habitable y solo 10,000 personas sumamente preparadas fueron elegidas para habitar el planeta 4. Seguimos. Era un mundo lleno de tecnología y sofisticación. Este es un poco como de ciencia ficción. La nueva población no conocía el olor o la textura de poder disfrutar un libro. Todo era digital o de realidad virtual. Y muy cerca de encontrar la tan famosa y buscada Biblioteca del Congreso. Es un personaje que está buscando algo. ¿Sí? Aquí desarrolla a través de otro tema. No se parece al anterior, aunque sí es del espacio, pero no es lo mismo. Introduce cuadros de diálogo, cuadros de texto antes del diálogo. Eso es importante, lo que está ahí. Luego construye diálogos, aunque no son diálogos entre muchos porque solamente es una persona. Aquí sí introduce un diálogo, aquí también coloca cuadros de diálogo, cuadros de texto, y aquí está intentando introducir el tema que nos ocupa. Sí, soy el último náhuatl, fue escogido para venir a este planeta a resguardar últimos libros que existen. ¿Sí? Es un encuentro de una persona en el futuro que va a una biblioteca del futuro y se encuentra con otro personaje que le introduce a algunos temas de la literatura y de nuestro módulo en particular. Habla de 68 voces, que es el que les puse sobre lenguas originarias. Habla sobre fondo y forma. Y desarrolla sobre todo lo de las lenguas originarias. Aquí sí no tiene fuentes de referencia. Ahora sí, los escucho y más bien los leo. ¿Cuáles son las cosas positivas aquí? Positivo de este cómic, yo lo rescato. Dice, positivos los cuadros, perfecto, muy bien. Los cuadros de diálogo, los cuadros de texto antes de los diálogos. También los diálogos los considero positivos. Tiene algunos errores de ortografía, pero está bien. Está bien, ¿no? En ese sentido es importante que ustedes no olviden estos elementos de los cuales estamos hablando. ¿Qué más positivo? Tiene personajes, desarrolla un tema, muy bien, excelente. Le faltan las onomatopeyas, es algo que es lamentable porque es muy buen cómic. No tiene las viñetas suficientes, casi no tiene errores ortográficos y pues en general me parece un excelente texto, ¿no? Esos son los elementos. Vamos a compartir el último de los... y negativos, le faltan fuentes. Sí, claro, a este le faltan fuentes. Lo puede poner, repito, en el formato en el anterior, pero también se vale hacerlo aquí. Vamos a poner el último de los cómics que tengo para ustedes. Ahí va. Este es el último de los cómics. Lo voy a pasar, repito, y ustedes me van tomando nota como lo anterior. Esta es de una clase, hay más diálogo, pero bueno, sigamos.
Listo. Ahora sí, ¿cuál es lo mejor de ese texto, de ese último cómic? Los diálogos son muy buenos, un poquito largos y con errores ortográficos, sí, por supuesto, pero también tienen muchas cosas positivas. ¿Qué podríamos destacar positivo, Josué y Regina? Ya estamos terminando. Dice, algo positivo sería que sí tiene onomatopeyas, muy bien, fuentes de referencia, animaciones, muy buenos diálogos. Repito, son un poquito largos, pero en general son muy buenos. Tiene errores ortográficos también, que esos también se le descuenta. Pero tiene cuadros de diálogo, globos de diálogo, tiene cuadros de texto, onomatopeyas, desarrolla una historia, incluye más de un personaje, desarrolla un tema, habla sobre temas de prepa en línea CEP. Es bastante extenso el cómic, de hecho. Este lo muestro porque es una prueba de que no importa que se pasen de lo que estipulé, que son 20 diapositivas, de todos modos puede consolidarse como un muy buen cómic, como una muy buena historieta, ¿no? Entonces, dice, lo que tiene positivo es que tiene todo lo que piden. Lo que en mi opinión es negativo es que no atrapa, no llama la atención, aunque sea una tarea debería ser interesante. Sí, muy bien, perfecto. Entonces ya tienen que tomar en cuenta algunas cosas, como esto que acaba de decir Josué y lo que acaba de decir Regina también. Son muy importantes sus opiniones, sobre todo para que ustedes se las lleven y las puedan aplicar a sus propios textos. De eso depende muchísimo que ustedes puedan llevar a cabo un buen cómic. Si ustedes están contentos con el resultado, si ustedes están bien con lo que hacen, el resultado estoy seguro que va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda o pregunta, por favor? Si no, vamos cerrando el módulo. Repito, vamos cerrando el módulo. Gracias, Regina, y gracias, José. Bueno, nada más me queda despedirme. Muchísimas gracias por haberme acompañado estas 4 semanas de Textos y Visiones del Mundo, módulo 4. En este viernes 22 de agosto estamos cerrando con la sesión 8, que también termina el módulo. Muchas gracias por toda tu atención. Estoy seguro, o espero más bien, que hayamos tenido algún aprendizaje o algunos aprendizajes de este módulo y nos veremos en cualquier momento. De verdad, muchas gracias. Josué, a ustedes, Regina, por el compromiso. Estoy seguro, espero que las retroalimentaciones les sirvan y espero encontrarlos en algún otro momento. Si tienen dudas o algo, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós.